mañana. Amén. Bienvenidos a Una Iglesia para Todos. Quiero invitarles a ir la palabra en Joel capítulo 3, versículo 18. Dios dice allí conmigo, repite, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová habitará en Sión. Amén. Ahora como si se hubieran almorzado. A ver. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová habitará en Sión. Amén. Ahí van. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar de lleno con el tema del día de hoy. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Quién me dice? Que su gracia te cubra hasta 1000 generaciones. A ver, el equipo número 1. Que su gracia hasta 1000 generaciones. Muy bien, el equipo 1. Equipo 2. Que su gracia te cubra hasta 1000 generaciones. Amén. Este es el propósito y este es el nombre. Pero durante toda esta serie hemos estado viendo cómo lograr eso. Entonces el día de hoy queremos culminar esta serie con este quinto tema que tiene el propósito de hacer un breve resumen intenso, y sí que resumen de los pasos que necesitamos llevar a cabo para que esto se cumpla. ¿Qué te dice a tu mente? Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Sangre, di conmigo, ADN. Herencia, genética, linaje. Yo sé que tú estás entendiendo todo esto porque en cada uno de estos temas hemos explicado el significado de cada uno de esos conceptos. Estoy en Deuteronomios capítulo 5 también. Deuteronomios capítulo 5 menciona nuevamente los 10 mandamientos y por ahí quiero comenzar porque a través del texto clave que también vimos en Éxodo capítulo 20 versículo 3, Dios dice que Él es un Dios celoso. Digan conmigo, Dios celoso. Comprendimos que el celo de Dios es a causa de que nos ama. A causa de que Dios nos ama, Él es celoso. Entonces es importante que sepamos que Dios nos ama con todo su corazón. ¿Cuánto ama Dios a la gente? Si tú quieres preguntarte, ¿qué tanto me ama Dios? Bueno, pues dio la sangre de su Hijo Jesús. Y eso es muy fácil de decir, pero a lo mejor no es tan fácil de entender. Creo que eso es una revelación que Dios da a cada persona que viene a su Hijo Jesús. Y aún así no puede comprender la magnitud del costo de lo que le tuvo que pagar Jesús, de lo que tuvo que sufrir. Pero lo recibimos por la fe en Dios. Amén. Muy bien, quiero leer este pasaje. Miren, ya se lo saben de memoria. Dice Deuteronomios capítulo 5, igual que en Éxodo 23. Yo soy tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y no te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios dice, yo soy un Dios celoso, los amo, por lo tanto no permito que alguien me sea infiel. Y dice, por lo tanto extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Mira esta parte, la genética, el ADN. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Pero no te quedes ahí. Como dijimos al principio, el versículo 6 de Éxodo 20 dice, pero bendigo a los que me aman y obedecen mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Visito la maldad de los padres sobre los hijos 3 o 4 generaciones después. Pero bendigo, alcanza la bendición hasta sus hijos, de los hijos de sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces dijimos, ¿quién quiere eso realmente para su vida? Bueno, pues esta es la promesa que Dios nos da ahí en Deuteronomio. Y nos quedamos esa vez explicando, no queremos recordar tanto que Dios castiga, que Dios es celoso. Sin embargo,
para poder convertirnos en un imán que atrae las bendiciones, necesitamos desechar de nuestras vidas algo que en lugar de atraer la bendición, atraía o ha traído hacia sí el efecto de esa palabra, las maldiciones generacionales. Digan conmigo, maldiciones generacionales. Bendición y gracia abundante. Muy bien, entonces desde que comenzamos explicamos al principio que Dios es un Dios celoso. También explicamos la diferencia entre pecado, pecados, transgresión, rebelión e iniquidad. Que tus hijos, que tú aprendas la diferencia de esto, porque el problema aquí era que en muchos hijos de Dios, ya salvos con su fe en Cristo Jesús, han estado o hemos estado sufriendo estas cosas y no sabemos cómo deshacernos de ello. Entonces era importante que en los primeros temas tú comprendieras que iniquidad y pecado no es lo mismo. No es lo mismo. Y el punto importante ahí es que la iniquidad trae un efecto directo sobre nuestros hijos. Y este es un tema que a los padres, ¿verdad?, que somos los responsables de la vida de nuestros hijos, nos puede mucho. Esto sí explica el efecto de Éxodo 23, es directamente sobre nuestros hijos, pero no termina ahí, sino que sobre los nietos, y que continúa hasta que alguien se levante y detenga eso, como los de una iglesia para todos, Tampico. Entonces nos tocó esta parte, amado hermano, nos tocó parar esto que ha estado viviendo la gente en la ciudad y en los diferentes países. Pero nosotros lo podemos hacer en Cristo Jesús. Entonces es importante que recordemos. ¿Cuántos recuerdan el primer tema? ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de maldición, pero también hablamos de bendición hasta 1000 generaciones. También explicamos qué es una generación. Que tus hijos nacieron hace, no sé, 10 años o 20, ya están grandes, se van a casar y van a tener hijos. Y que no queremos que ellos vivan los mismos problemas que pudimos estar viviendo nosotros. Amén. Esto es lo que estamos viendo en ese primer tema. Luego explicamos que el propósito principal no era necesariamente cortar solamente las maldiciones. Mira, pongan mucha atención en esto. Claro que la gente está viviendo, y estoy hablando incluso de cristianos, el efecto de la disciplina de Dios por haberle rechazado o por haber practicado idolatría, hechicería y tantas cosas. Pero ellos están más enfocados en solamente quitarse eso que se está viviendo. Pero Dios dice, eso yo lo quito inmediatamente, te doy poder, te doy autoridad para que hagas eso, pero yo tengo un propósito para tu vida. Y esto es lo que quisiéramos que a través de este seminario nosotros pudiéramos entender, que es más importante todavía aprender a adquirir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque ese es un legado que les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces es bueno que aprendas a cancelar maldiciones generacionales. Digo conmigo, cancelar maldiciones generacionales. Amén. Pero ese no es el fin. El propósito es que aprendas que Dios tenía un diseño original, un plan desde antes de que tú y yo naciéramos. No quiero profundizar mucho en esa parte del primer tema. Pero entonces Dios está diciendo, yo tenía un plan. Las cosas no sucedieron como yo quería. El plan no se estaba llevando a cabo, pero puede comenzar a partir del día de hoy. Amén. Entonces es el primer punto que estábamos viendo en el tema. También hablamos que Moisés no pudo meter al pueblo que Dios sacó de Egipto de la esclavitud de 400 años. ¿Por qué, hermano? Porque la mente de ellos se habituó a pensar de una forma. Y eso se hizo un hábito en su mente y les fue muy difícil, aun cuando vieron los milagros de Dios ahí en Egipto, las plagas que Él mandó, el mar que partió en dos, el alimento que les dio en el desierto. A pesar de todo eso, su mente los llevaba otra vez a querer estar como antes en Egipto, esclavo. Eso era muy delicado. Ahora, las buenas noticias empezaron ya en Miqueas capítulo 7 versículo 18, que decía que Dios es un Dios perdonador. Y yo quiero que te quedes con esto, porque si hubiéramos practicado cualquier tipo de pecado, por más profundo que haya sido, recuerda que Miqueas dice, ¿quién como tú, oh Dios, que perdona?
el pecado y la iniquidad, y que su ira no contiende con nosotros para siempre, porque tú te deleitas en la misericordia. Dale un aplauso a Dios por eso. Amado, no me quiero extender mucho en esta parte, pero al pueblo de Israel que representa la iglesia el día de hoy, Dios le habló a través de sus profetas muchas veces que dejara lo que estaba haciendo, que se volviera a Él, y no hizo caso. Y tarde o temprano llegó el cautiverio, 70 años de cautiverio. Y de allá Dios los trajo para volverlos a levantar. Entonces lo que Dios estaba diciendo ahí: y yo volveré a compadecerme de mi pueblo. Le voy a perdonar y le voy a limpiar todo su pecado y también la maldad. Amén. Muy bien, entonces es importante que comprendamos esto, que es necesario recuperar lo perdido. Digan conmigo: recuperar lo perdido. Vamos a aprender a detener el efecto de la maldición en nuestras vidas, el efecto de la maldición en nuestros hijos, y vamos a dejar un linaje real. Esto es importante, que comprendamos que bueno que Dios detiene la enfermedad que pudiera estar operando en una familia. Qué bueno que Dios detiene el pecado familiar que se venía repitiendo en los abuelos, en los padres y en los hijos, se está haciendo hoy. Pero qué importante es que ellos o nosotros dejemos un linaje de bendición a nuestros hijos cuando nos vayamos de este planeta. Amén. Entonces, yo explicaba rápidamente en esa ocasión que daba ese tema, que nuestra responsabilidad es dejar a nuestros hijos un linaje, a diferencia de la herencia que generalmente se asocia con algo material. Que ellos puedan ver en nosotros como sus padres. Nuestra fe en Dios era un ejemplo. Porque cuando ellos pudieran estar en un momento dado en problemas, se acuerden: yo me acuerdo que mi papá Yair, cuando estaba en problemas fuertes, oraba a Dios, se encerraba en su cuarto, amén, amén. Ayunaba un día, y si Dios no le contestaba, le metía 2 días de ayuno, y si no pasaba nada, se encerraba y ayunaba 3 días de ayuno hasta que Dios le respondiera. Amén, Yair. Estoy dando ya los pasos, hermano, porque cuando no sucede la respuesta de Dios, va a ser necesario ayunar. Digan conmigo: ayunar. No digan que no les dije. Porque cuando las cosas no sucedan, significa que la magnitud de lo que está operando es más fuerte y requiere de... Y si no ayunamos, ¿qué va a pasar? Vamos a cancelar, vamos a atar, vamos a expulsar, pero no va a pasar nada, no va a haber cambio. ¿Qué le falta? Amén. ¿Qué le falta? Ayuno. Si no quieren batallar, yo les he enseñado a mis discípulos, si no quieres batallar, no te estés ahí hincando y rogándole a Dios. Ayuna y las cosas cambian. Amén. Ahí está mi hija Eli, que ya aprendió eso, ¿verdad? Para que las cosas sucedan, ayuno y oración. No se trata de estar siempre ayunando con hambre, todos flacos, tristes. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no sonríe? Es que estoy en ayuno, el pastor me tiene en ayuno. No, ayune 1, 2, 3 días, solucione el problema, alégrese con Dios y vuelva a festejar con un banquete. Amén. Ahora, claro que si ya usted quiere subir de otro nivel, ya eso establezcalo como disciplina, porque aquí en este planeta estamos con una lucha espiritual. Amén. Muy bien, avanzamos rápidamente. Entonces, hermanos, yo quería que entendieran bien esto. La iniquidad, que en cierta forma es el pecado, pero yo quería que lo entendieran de esta forma. El pecado en una persona literal no es otra cosa más que transgredir las leyes y los mandamientos de Dios. Hasta ahí sencillo, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Pero cuando ese pecado lo practica nuestros hijos o nuestros abuelos, y ya 3 o 4 generaciones hemos visto ese tipo de pecado, ya no se llama pecado. ¿Cómo se llama? Iniquidad. Pero es lo mismo, pastor. No, ahora hay una corriente fuerte que dijimos que era como una sustancia dentro de nuestros hijos que los arrastra a llevar a cabo el mismo pecado que practicaron los abuelos.
¿Están conmigo? Un ejemplo rápido. Muchos familiares atrás practicaron la brujería. Es el aspecto, el ejemplo más claro. Y los hijos, cuando muere el abuelo, empieza a ver cosas espirituales, tienen sueños, tienen visiones feas, escuchan la voz, se mueven cosas. ¿Qué pasó? El espíritu del abuelo brincó. ¿Cómo se llama eso? Iniquidad, 3 o 4 generaciones. Y luego viene el que barre, luego viene el que practica otra cosa y le dice, su hijo tiene un don, déjeme prepararlo para que ponga su espacio ahí y ayude a la gente. Y Dios dice, no, yo soy un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos aparte de mí, no. Apártate de eso porque visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Está conmigo? Entonces, hay personas, y estoy hablando de creyentes, que viven esta influencia espiritual en su vida y creen que es de Dios. Porque hasta los brujos hacen sanidades. Y usted lo sabe. Pero si eso no es de Dios y eso es un aspecto espiritual, Dios dice, eso no es de mi Espíritu Santo. Eso es de un espíritu. Cancélelo y renuncia a eso antes de que alcance a sus hijos. Amén. Entonces muchas personas allá afuera están viviendo lo que sus abuelos practicaron cuando murieron. El espíritu ese brincó y reclamó el derecho legal en la vida de una persona debido al pecado de los abuelos. ¿Qué tenemos que hacer? Detener ese decreto en contra de esa familia. Ya se entendió esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces dijimos, una cosa es pecado y el mismo pecado, pero ya en toda la familia y en la familia que sigue se llama iniquidad. Y es una sustancia que está dentro de la persona. Y lo más feo fue que en los creyentes existía eso. Ahora la iniquidad por un lado arrastra a hacer el pecado y por otro lado la iniquidad hacía que las maldiciones operaran en la familia. ¿Eso quedó claro? La iniquidad como fuerza, como corriente, obligaba a los hijos pequeños que ni siquiera sabían distinguir entre el bien y el mal a practicar algo feo. Y dicen, pero es un niño, ¿se acuerdan? Bueno, no nos vamos a regresar mucho ahí. Esa es una función de la iniquidad. Y la otra era ser como un estandarte, ser como una bandera para que los espíritus que operaban en el aire dijeran, allí, en esa persona podemos engarzar una maldición. Y traían las maldiciones y las colgaban en la persona. ¿Por qué? Porque había una mancha ahí, una sustancia negra que se llama iniquidad y Dios permitía eso. ¿Por qué? Porque está escrito. Pero sin embargo, en Colosenses 2, 14, 15 dice Dios ahí en su palabra que Jesús canceló el acta de los decretos que nos era contraria allí en la cruz y que exhibió públicamente a todos los principados y potestades en la cruz del Calvario. Denle un aplauso a Jesús por eso. Ponga mucha atención los papás. Usted tiene que agarrar ese decreto si está viendo que algo está sucediendo en su vida o en su hijo y detenga eso en su familia. Cancélelo. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio el poder y la palabra y lo único que falta es activar ese poder en su familia. Amén. Muy bien, ese fue prácticamente el segundo tema. Ahora ya la solución era muy sencilla. Hablamos de una palabra muy importante que se llamaba confesión. Diga conmigo confesión. ¿Cómo se detiene esta iniquidad en la vida de nuestros hijos? Confesando. Y rápidamente explicamos que esa confesión tenía que surgir de un corazón genuinamente arrepentido. Porque se acuerda que vimos varios ejemplos de personas que decían, he pecado. Sí, he pecado. Sí, pastor, ya sé que estoy mal. Y eso no es confesión. Confesión es que realmente hemos dejado el pecado, nos hemos vuelto a Dios, le pedimos perdón y el primer paso es reconocer que eso es pecado. Señor, me presento delante de ti, esto es pecado, este pecado lo ha practicado mamá, lo ha practicado mi papá, lo han practicado sus abuelos y en mi vida ya está operando eso. Y yo lo reconozco, hoy lo confieso. ¿Qué se tiene que hacer? Confesar. Primer paso, arrepentimiento genuino en el corazón. Ahora, pongan mucha atención en esta parte. A veces nos podría parecer que es injusto que Dios deje
que las maldiciones operen en las familias. ¿Verdad que podría parecer injusto? Nada más porque es celoso. Sin embargo, créeme que la caída del hombre trajo en la naturaleza humana una inclinación, miren muy bien, dentro de nosotros, aún como cristianos, ya con el Espíritu de Dios, hay una inclinación hacia el lado contrario de Dios. Nunca se le olvide esto. Los que ya son maduros ya someten a la carne, ya no dejan que les venza la carne, pero al principio esa es una batalla continua hasta que entiende que su carne propia, no el maligno y no en la corriente del mundo, nos jala. Es muy sencillo explicarlo. Hasta cuando queremos hacer ejercicio, ¿qué decimos? El lunes comienzo a hacer ejercicio. Nos voy a levantar temprano a las 5 de la mañana y voy a comenzar a hacer ejercicio. Y también decimos, y voy a dejar de comer esto, y voy a tomar agua, y voy a dejar el refresco, etc. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho en diciembre, en enero comienzo mi dieta rigurosa? Otros cristianos han dicho, en enero me meto al discipulado, me meto a estudiar la Biblia, me pongo a hacer el devocional y dicen muchas cosas, pero dura unos 10 días o algo así, ¿verdad? Y luego ya. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos deja dormidos y nos decimos, me quedé dormido. ¿Por qué? Porque no hay un hábito, no hay una determinación de luchar contra eso. Cuando ya aprende usted que eso es natural, pero que no es de Dios, usted se empieza a autodisciplinar y controla su cuerpo, controla su mente y no la deja que le domine. Un punto importante que enseñé en esto es, hermano, tú y yo no somos nuestra mente, pero nos podemos convertir en lo que ella piensa. Mire bien esto. Tú no eres tu mente. Pero si tu mente se llena de las cosas del mundo o de la corriente que hay aquí y no te das cuenta, te puedes llegar a convertir en tu mente. Entonces es importante distinguir esto, aunque no vamos a profundizar mucho el día de hoy al respecto. Bueno, entonces entendimos fácilmente esto. Ya estamos aprendiendo los pasos para autoliberarnos, autodisciplinarnos, para sanarnos. Uno es el pecado que podemos practicar nosotros, pero si ese pecado se ha practicado en los padres y en los abuelos, eso ya es una iniquidad. Y por eso decía Pablo, yo quiero dejar de hacer lo malo y no puedo. ¿Por qué? Porque hay una corriente que dentro de mí me obliga, me arrastra a hacer lo que no quiero hacer y que Dios prohíbe. Entonces nosotros entendimos, ok, esto no se quita nada más confesando. Porque uno dice, ya confesé a Dios mi pecado, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? Y di testimonios propios de cómo esto sucedía en mi propia vida. Pusimos el testimonio de Pablo que dijo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no hago. Y decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el apóstol, estaba aprendiendo a romper el poder de la iniquidad en sus vidas. Amén. Muy bien, ahora entonces comprendemos que la confesión es sumamente importante, pero que esto tiene mucha relación con el Espíritu de Dios. Mire, hermano, cuando a nosotros se nos invita a arrepentirnos, pero nosotros nos damos cuenta que realmente no nos hemos arrepentido, déjeme explicarle por qué. Escuche muy bien, necesitamos confesar nuestro pecado. Pero nosotros nos damos cuenta que no hay un arrepentimiento. ¿Usted ha visto una persona que pide perdón pero no se ha arrepentido? ¿Ha visto personas que uno le dice, tú ni te arrepientes de eso que estás haciendo? No, sí, ya no lo voy a hacer. Pero se fue tan superficial que hasta él mismo lo sabe y no se la cree. Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea sincero delante de Dios? Tenemos que pedirle a Dios una gracia. Él va a enviar su Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo va a provocar en usted y en mí un genuino arrepentimiento. Luego que hay ese genuino arrepentimiento generado por el Espíritu Santo, nosotros respondemos a Él. El arrepentimiento es un proceso que inicia con Dios y que nosotros como personas lo respondemos.
Muchas personas han creído que ellos pueden arrepentirse cuando ellos quieran. Incluso dicen, el último día de mi vida, yo voy a vivir la vida como yo quiero y el último día de mi vida me arrepiento, hermano. Al cabo que Dios es bueno y me perdona. Ojalá así sea. Pero si no es así, es debido a que realmente Dios no envía a su Espíritu Santo ahí, y esa persona, aunque lo haga con su boca, si no surge de lo profundo del corazón generado por el Espíritu Santo, eso no va a operar. Entonces es importante que entendamos todos estos aspectos. Vamos a el tema 3 y concluimos con los 4 pasos importantes que tenemos que llevar a cabo. Por ello es importante que entendamos este aspecto, y no lo vamos a ver hoy. Diga conmigo, la obra de la cruz. La obra de la cruz. Ese es un tema que necesitamos estudiar y necesitamos impartir a la iglesia. Cuando la iglesia comprenda completamente cuál es la obra del Señor Jesucristo generada ahí, va a poder disponer de todas las bendiciones que se realizaron gracias a su obra. Otra cosa que necesitamos aprender es la salvación y el alcance de la salvación en la vida de una persona. ¿Qué es esto? Que la salvación no es solamente para cuando nos vayamos al cielo. La salvación empieza a operar en cada una de las áreas de su vida. Por ejemplo, si había una ruina económica, la salvación puede hacer, por medio de la gracia que el Señor Jesús brinda, que usted recupere su economía. Entonces es importante alcanzar a comprender todo lo que implica la salvación, la doctrina de la salvación, pero no la vamos a ver el día de hoy. Otro punto importante es que entendamos en qué consiste la naturaleza del perdón de Dios. Porque mucha gente quiere acercarse a Dios para dejar de sufrir las maldiciones generacionales por haciendo algo bueno para agradarle a Dios y decirle que entonces le perdone. Fíjese muy bien. Si yo cometí un error, si yo estoy practicando un pecado y ahora las consecuencias ya me han venido sobre mi vida y ya no las quiero sufrir, entonces mucha gente lo que hace es ir a la iglesia, incluso leer la Biblia, poner canciones cristianas, y eso es bueno. Pero la naturaleza del perdón de Dios tiene que ver con su amor y con la sangre que derramó el Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente, aun cuando estemos sucios, nos permite entrar al trono de la gracia. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces es importante que entendamos también la naturaleza del perdón de Dios por amor. Para que la gente que dice, no hermano, a mí no me puede perdonar Dios como usted, porque usted no sabe lo que yo he hecho. Esas personas no han entendido que el perdón de Dios no viene por algo que nosotros hayamos hecho. Más bien viene por lo que Jesús hizo en la cruz. Y que eso es lo que nos permite que nos acerquemos a Él para que nos perdone. Y el último punto que necesitamos estudiar, que yo creo que después de esta serie vamos a ver, es la gracia de Dios. Ese es el cuarto tema que necesitamos entender. Porque hay una diferencia, Pablo, entre disfrutar de la gracia de Dios y el libertinaje que puede venir en la vida de una persona que abusa de la gracia de Dios. Entonces, en pocas palabras, ya para resumir y terminar esto, cuando las maldiciones generacionales vienen sobre la vida de una persona en forma de enfermedad, en forma de muerte prematura, en forma de un cáncer, en forma de ruina económica, en forma de destrucción del matrimonio, en adulterio, etcétera. El efecto se ve en el pecado que se practica y en las consecuencias. De esas dos formas se ve. Cuando la persona ya está sufriendo esto de manera agresiva, viene a Dios. Por eso era importante recordarle, Dios es bueno. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona y le quita esa maldición. Entonces usted tiene que aprender esta parte. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros somos más bien los que tenemos que aprender a cancelar, a anular decretos, a expulsar espíritus que operan en la vida de las personas. No se espante, hermano, porque el pecado que se practica generalmente está asociado y ligado con un espíritu que entró cuando la puerta se abrió por el pecado que se practicó. ¿Escuchó bien eso? Amén. Practico un pecado, abro una puerta
un espíritu asociado entra a la persona y ahora lo obliga, aunado con el poder de la iniquidad, a seguir operando contra eso. Es muy fácil de distinguir. Cuando una persona no ha practicado un pecado, que posiblemente se vivió en sus padres, primero lo disfruta. Disfruta el pecado. Pero cuando vienen las consecuencias, ahí se le quita la sonrisa. Y luego se da cuenta que en qué se metió. Luego se quiere salir y ya no puede. ¿Qué pasó? El pecado lo atrapó. Ahora la iniquidad lo arrastra, pero él piensa que fue su pecado solamente. Y aquí se está diciendo, no, es la iniquidad de tus padres. Entró aquí, pero el enemigo, como sabía que tú eras factible en este sentido, por lo que ellos hicieron, vino con la misma tentación. ¿Por qué? Porque está en tu genética. Por eso Dios dice, yo voy a limpiar la sangre de los que no había limpiado. Mire esta parte, voy a limpiar la sangre de los que no había limpiado. Aquí sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿mi sangre, mi ADN ya está limpia? ¿O todavía trae ese ADN que no son más que un montón de códigos e instrucciones que alcanzan a una persona para que todas estas maldiciones vengan sobre su vida? Pregúntese, ¿cómo está mi genética? Necesito que Dios limpie mi sangre. No estamos hablando de la sangre natural, de la sangre biológica. Estamos hablando de la sangre espiritual. Porque así como existe lo natural, existe también lo espiritual. Y esto es más bien lo que tiene un efecto sobre la vida de la persona. Lo explico así. Cuando algo sucede en el mundo espiritual, se manifiesta en el alma y luego llega al espíritu. Explicamos que como una esponja la sustancia entraba. ¿Cuándo se distingue que eso ya entró en la persona? Cuando ya salió un tumor, cuando ya salió un cáncer, cuando ya vino una destrucción. Allí ya se materializó lo espiritual, pero vino por partes, pero no lo veíamos hasta que eso sucedió. Entonces yo expliqué en esa parte que la iniquidad es una sustancia espiritual, igual que explicamos que la fe es una sustancia. Por un lado, la iniquidad atrae hacia sí las maldiciones y la fe atrae las bendiciones de Dios, pero ambas son una sustancia. Entonces, como tercer punto, explicamos que era importante que rompamos el ciclo en el que pudimos ya haber entrado, del cual nosotros queremos salir. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con esta parte. En Joel capítulo 3, versículo 18, Dios promete, yo voy a limpiar la sangre de los que no había limpiado. Voy a dejar un linaje nuevo, voy a limpiar la genética y voy a limpiar el ADN, porque quiero llevar a cabo el propósito que yo diseñé en la vida de cada uno de ellos desde antes de que ellos existieran. Amén. Muy bien. Quiero poner una canción que ilustra lo que estoy diciendo. Lo que Dios está diciendo es, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Usted tiene que aprender a defenderse. ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, pausa. Muy bien. Fíjese muy bien. No se distraiga, póngame atención. Tenemos que renunciar. Paso número 1, arrepentimiento. Paso número 2, confesión. Paso número 3, renuncia. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Dígame a qué va a renunciar. Va a renunciar a 2 cosas. Va a renunciar al efecto de la iniquidad que obliga a hacer el pecado. Y vamos a renunciar al efecto de la iniquidad que trae la maldición. ¿Qué tenemos que hacer? Renuncio a este pecado. ¿Cómo se llama el espíritu que entró a causa de ese pecado? Casi igual generalmente que el mismo pecado. Por ejemplo, ¿cómo se llama un espíritu en una persona que practicó el adulterio? Espíritu de adulterio. ¿Cómo le tenemos que decir a ese espíritu? Renuncio a ti, espíritu
No tenga miedo, mire, espera, escúcheme bien. No tenga miedo. No se espante de esto. Esos espíritus ya están vencidos por Jesús en la cruz. Lo único que como la gente no conoce esto, o se espanta, no hace nada y cree que Dios va a detener la maldición en ellos porque ya son cristianos. Y eso no sucede así. ¿Quién tiene que detener las maldiciones? ¿Qué pasa entonces si yo no sé hacerlo? Pues allí están molestándolo, trayendo ruina, trayendo pobreza, trayendo problemas en nuestros hijos. Entonces aprenda esto, no le tenga temor a ningún espíritu, porque Dios le ha dado poder y autoridad en Cristo Jesús. Ahora déjame explicarle esto. ¿Cómo es que usted tiene poder y autoridad en Cristo Jesús? La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él tiene que huir de usted y de mí. Porque el que está con nosotros es mayor. Ahora, usted tiene autoridad porque está bajo autoridad. Someterse a Dios es someterse a la autoridad delegada por Dios. Y usted está bajo una cobertura espiritual. Que usted esté en esta iglesia significa estoy bajo la autoridad espiritual de los pastores Juan y Mónica. Y nosotros somos responsables de usted delante de Dios. A nosotros se nos ha dado una autoridad y un poder para pelear contra todo aquello que quiera arruinar su familia. Y le enseñamos a usted a adiestrarse porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne, de alma y del espíritu. Entonces aquí hay que hacer un análisis. ¿En qué aspecto esta iniquidad está operando en mi vida? En mi carne. Hay enfermedades, pues hay que cancelar esas enfermedades. Identifíquela el espíritu que la está trayendo. En su alma hay emociones que están como la depresión, como la tristeza, como la ansiedad o como el temor. Bueno, identifíquelo, posiblemente sea un espíritu de temor que está en el alma, ese no está en el cuerpo y tiene que sacarlo de ese lugar. Y en la parte del espíritu Dios va a traer su fuego para que usted sea limpiado de todo eso que pueda estar en su vida. Entonces entendimos, nosotros tenemos que aprender a limpiarnos. Dice la Biblia ahí, límpiese. Por ejemplo, en este caso aquí si pusiera como ejemplo a Eli, Dios le está diciendo, tú Eli, tú solita, límpiate de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. ¿Cómo, Señor? Así como te enseñó el pastor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesar mi pecado. Tengo que confesar los pecados de mis padres. Tengo que pedirte que limpies mi maldad, que limpies la iniquidad. Y yo, después de que tú haces todo eso, Señor, renuncio a esto. Mire, yo renuncio a esta enfermedad. Así tiene que decir. Tiene que abrir su boca y renunciar a eso que está operando. Hablando del aspecto biológico, si es que fuera una enfermedad. Si es una cuestión económica, entonces es un espíritu de ruina que está operando. Porque una de las cosas que trae ruina a la vida de las personas es la idolatría. Eso trae inmediatamente ruina económica, ruina financiera. Algunas personas lo describen así: con el diablo en un momento dado primero rico y mañana en un mes pobre. Esa es una mentira. El diablo sí da dinero, pero inmediatamente en unos meses después la gente viene a la ruina. Si no, todos los brujos y hechiceros y los practicantes de la adoración a la muerte anduvieran en carros últimos modelos. Pero no andan así, están en la calle vendiendo cosas, amuletos, para ganarse 200 pesos o 100 pesos por cada cosita que venden ahí. ¿Está listo? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Pero yo quiero que escuche esta canción para que comprendamos esto. Antes, déjeme decirle algo. Usted se va a presentar ante el trono de la gracia. Póngase de pie.